Yo nací en plena guerra civil, en el 37. Una semejanza con lo que ha contado Antonio. Los italianos, desde el puerto, con sus barcos, bombardeaban Barcelona porque querían cargarse la fábrica de Asarbe, que era de los republicanos, claro. Y yo nací, o sea, con los faros del camión de mi padre, porque no había luz, claro. O sea, cuando yo nací estaban bombardeando Barcelona. Sí, bombardearon la fábrica de Larisalde, Sí. que era una fábrica muy importante de armamento que tenían los republicanos en Barcelona. Pero bueno, o sea, claro, como yo nací en esa época, del nacimiento no conozco nada. Pero posteriormente, cuando ya tenía 4 años, recuerdo todo perfectamente. Claro, al nacer en guerra las iglesias estaban cerradas y mi Lola nació 4 años después, o sea, en el 41. ¿Qué pasó? Que entonces había terminado la guerra, porque la guerra terminó en el 39. Entonces nos bautizaron a las dos. Yo tenía 4 años y ella recién nacida. ¿Qué ocurrió? Que me acuerdo perfectamente de mi bautizo. Me acuerdo hasta de lo que llevaba. Llevaba un vestido de organdía azul y llevaba el pelo con tirabuzones y un pirri ahí exagerado. Y me acuerdo perfectamente que mi padre me levantó para que me echaran las aguas bautismales. En la de eso, claro, me bautizó un padre franciscano en la iglesia. Y luego ya sería por el barrio o tal, pero yo no notaba nada raro. O sea, claro, en tiempos de guerra sí que por el miedo a las bombas, mi madre no tenía leche. Y según cuentan, a los 4 meses ya me tomaba unos platos de patatas de puré de patatas, tremendo. O sea que tenía que sobrevivir y sobrevivir. Y entonces, claro, ya ocurrió que se puso enferma mi abuela de aquí de Dolores. Porque claro, no os he contado el por qué se conocieron mi padre y mi madre, siendo él catalán y siendo mi madre de Dolores. Pues es que mi padre tenía un camión y con ese camión recorría España buscando víveres para llevarlos a Barcelona al Borne, que el Borne era como Mercalicante de aquí. Me parece que existe aún el Borne en Barcelona. Sí. Entonces resulta que, claro, iba en cada época, sabía por toda España lo que cultivaban, o sea, que si cultivaban patatas o se cultivaban, porque claro, en aquel entonces Barcelona tenía aproximadamente 1 millón de habitantes, 1 millón de habitantes. Entonces, claro, ese 1 millón de habitantes comían y había que llevarles la comida. Y claro, ¿qué pasó? Que en el tiempo de las alcachofas, donde había solamente alcachofas, era en la Vega Baja. Y mi padre vino a Dolores a llevarse las alcachofas. Pero conoció a mi madre y se enamoraron, se casaron en Dolores y acto seguido se fueron a vivir a casa de mis yayos en la calle Santa 83. Por eso nacimos mi Lola y yo en esa casa. Y bueno, pues eso, muy romántico, porque fíjate tú, en aquel tiempo mi madre de Dolores casarse con un chico de Barcelona, con tantas mujeres que habían en Barcelona, fíjate, mi padre se enamoró de mi madre, de Dolores, pero claro, es que mi madre era extraordinaria, era una persona dulce, comprensiva, maravillosa y muy inteligente. Fijaros si era inteligente, que en aquella época que la gente prácticamente no sabía leer, las mujeres,
Ella era cobradora de la Banca Peral de Elche, era cobradora de las letras que emitía la Banca Peral de Elche, que estaba en la calle Desamparados. Y fijaros que en aquel momento una mujer fuera cobradora de una banca tenía muchísima importancia. Y posteriormente demostró que era muy inteligente, porque cuando mi abuela de Dolores se puso enferma, mi madre estaba en Barcelona, claro, y cogió un barco de Barcelona a Alicante, porque entonces era más rápido el viajar en barco que en tren, claro. Y resulta que llegamos a Dolores, mi hermana recién nacida, mi Lola, y yo con 4 añitos. Entonces, claro, mi madre coge y, ni corta ni perezosa, monta en Dolores una tienda de regalos y una tienda de ollas y cazuelas y platos. Y nada, resulta que en ese momento, porque claro, mi madre fue a Dolores a cuidar a mi abuela, pero tuvo tiempo también, puso a una mujer que mi abuela, y ella se dedicó a poner la tienda. Entonces, claro, mi padre estaba en Barcelona. ¿Y qué ocurre? Que yo cojo el tifus, y me puse muy enferma. Y mi madre coge y le pone un telegrama a mi padre diciendo: tu hija grave, ponte en camino. Mi padre volaba porque es su hija María Teresa, su hija del alma. Pero me curé. Y me curé gracias a mi tía Encarnación. Que mi tía Encarnación me cogió en brazos, me tapó la nariz y me hizo tomar aceite de ricino. Y claro, expulsé el tifus. Ya me puse bien. Pero entonces, desgraciadamente, murió mi abuela y mi padre, como estaba en Dolores, vio que mi madre había montado la tienda y tal y cual. Y claro, se tenían que independizar porque ya no cabíamos en casa de mis yayos. ¿Y qué pensaron los dos? Que ponían una tienda, o sea, claro, la casa de Dolores se la quedó mi tío Vicente porque era el mayor de los hermanos. Le dieron la legítima a mi madre y con ese dinero y el dinero que vendieron también al camión, montaron una tienda en Tortosa, pero una maravilla, una tienda preciosa. Era también unos bajos muy grandes que tenía la vivienda dentro y vendían de todo allí, de todo. Yo tengo aún artículos de regalo, los tengo con muchísimo amor. Bueno, ¿qué ocurre? Que se establecen en Tortosa. ¿Y qué ocurre? Que yo tenía en ese momento 5 años. Coge a mi padre, porque era mi padre siempre el protagonista, no mi madre en esas cosas de que me tenía que atender. Coge y me lleva a un colegio público. Y fijaros que me acuerdo de los nombres de las 3 maestras que tuve de primaria. Doña Reinalda, doña Carmen Ferri y doña Pepita Noguerón. Bueno, mi padre también es que era extraordinario. Y pensó la manera que tenía yo de sobrevivir, de realizarme como persona en la vida. Y fijaros que había un instituto en Tortosa, pues no. Él pensó en la Academia Cots, porque en la Academia Cots impartían contabilidad y ¿qué pasaba? Que en aquel momento yo me podía emplear en un banco, en una empresa, o formar una empresa. Bueno, pero claro, yo tenía 9 años. Y mi padre convence al director de la academia, don Ramón Cinca Piqué, de que me admita a los 9 años. Porque entonces admitían a la gente que tenía 12 o 14 o tal, porque era estudiar contabilidad. También se impartía taquimecanografía y se impartía también francés e inglés. Bueno, ¿qué pasa? Que el primer día don Ramón hace un dictado y corregía con un lápiz rojo, con un lápiz muy gordo que tenía la punta muy gorda, roja. Y el dictado era todo rojo, o sea, lo corrigió y era todo rojo. Y voy llorando a mi casa: papá, yo no vuelvo más, fíjate tú, esto es rojo, todo rojo. Y dije, por eso.
por eso tienes que continuar yendo, para que ese rojo desaparezca. Y nada, pues o sea, continué y estudié contabilidad y estudié 3 cursos de francés con una profesora nativa, Madame Charlotte, o sea, señora Carlota, claro. Era nativa de París, tenía un acento sensacional francés y yo aprendí francés de maravilla. ¿Cómo entendez-vous? Très bien, merci. ¿Qué ocurre? Que eso me sirvió para luego emplearme en la oficina de turismo, pero eso ya vendrá a continuación en el próximo capítulo.